¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga rica y abundantemente. Con gran gozo puedo estar con ustedes en esta hora para reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Hemos estado llevando el estudio Jesús en los Evangelios. Esta es la cuarta ocasión que nos toca compartir con ustedes por vía de este medio. Damos gracias a Dios porque nos permite reflexionar en su bendita ley, en su bendita escritura, y vamos a hacerlo con el título, con el curso que hemos estado viendo desde las semanas anteriores. Así es que vamos a tener una palabra de oración y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude, que Él nos bendiga. Señor y Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias porque nos permites estar con tu pueblo para alabarte, para glorificarte, y en este tiempo especialmente para aprender de tu palabra. Señor eterno, te rogamos que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que tu Espíritu nos conduzca en esta reflexión, en esta meditación, que todo sea para alabanza y gloria de tu nombre. Padre eterno, permite que este tiempo de reflexión sea de edificación para todos los hermanos que nos están sintonizando, que nos están viendo, Padre eterno, y que sea entendible, que haya bendición en esta exposición. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo imploramos con acción de gracias. Amén. Pues bien, hermanos, ya tienen listas sus Biblias, listos porque vamos a estar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, de los versículos 26 en adelante. Les invito a que la tengan en la mano para que sigamos los pasajes de manera conjunta. Y como decían los hermanos de Berea, para ver si estas cosas eran así. Bien, hemos venido analizando la vida del Señor Jesucristo en los Evangelios. Entre los 66 libros que componen la Escritura, son los que mencionan, me refiero a los Evangelios, la vida y obra de nuestro Salvador. En el Antiguo Testamento, Cristo aparece como un retrato hablado acerca de su ministerio y misión. En el Nuevo Testamento, los Evangelios nos detallan los hechos que realizó estando nuestro Salvador, nuestro Señor, ya en la tierra. ¿Qué de los otros libros novotestamentarios? Pues también nos explican su obra, pero desde otros ángulos, desde otros puntos de vista. Bien, la semana anterior hablamos de un mensajero que se encargó de anunciar la ya presencia de Jesús en el mundo. Lucas especialmente nos hace una explicación de cómo fue que este vocero de Dios fue anunciado. Nos proporciona en detalle el anuncio del nacimiento de este personaje conocido con el nombre de Juan el Bautista. Aquí, en esta narración del doctor Lucas, entraron en escena un sacerdote llamado Elías y Elizabeth, que fueron los padres del Bautista, unas personas ya entradas en bastantes años. El ángel que trajo a la anciana pareja el anuncio de ese advenimiento se encargó de sostenerlos, afirmarlos, y que todo esto actuaran con fe en el anuncio que él traía. El nombre asignado al pequeño, a Juan el Bautista, que iba a nacer, es dado o fue dado por Dios. Nos quedamos en que Elizabeth concibió. Zacarías, el esposo, entre tanto, quedó mudo a causa de su incredulidad, pero hay un relato de las circunstancias en que se dio este aviso, este anuncio. Los otros evangelistas, Mateo, Marcos y Juan, nos presentan al Bautista en edad adulta, ejerciendo ya su ministerio. El doctor Lucas, con respecto a este precursor, ¿verdad?, abre un paréntesis para entrar a otro tema. La labor investigadora de Lucas va a continuar. Y el siguiente relato que nos hace es acerca de otro anuncio también muy importante. Lo diríamos tal vez en grado superlativo, importantísimo. La Escritura se va a referir al anuncio del advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo aquí en la tierra. El escritor
nos va a enseñar cómo fue este otro buen mensaje. La labor investigadora del evangelista es grande. Es una forma de aspecto como él los abordó. Es de notar, es de observar, ver que Mateo, Marcos y Juan, siendo judíos, no nos hablan con la profundidad con que lo hace Lucas. Mateo nos da una explicación sobre el embarazo de María y la actitud de José al respecto, la visita de los magos, la matanza de los niños por Herodes. Pero Lucas, el doctor, nos va a hablar empezando desde el momento de la anunciación del nacimiento de Jesús. Por eso les pido que sigan la narrativa en sus Biblias en Lucas capítulo 1, versículos 26 en adelante. Dice en el versículo 26, al sexto mes. Pero ¿al sexto mes de qué? Podríamos preguntarnos, ¿de qué se trata este sexto mes? Pues la respuesta la encontramos en la Escritura también, pues nos dice que, o nos enfoca que al sexto mes del embarazo de Elizabeth. Recordemos que Lucas, capítulo 1, versículo 24, dice que Elizabeth se recluyó en casa por 5 meses. Entonces, el versículo 26 se refiere a Elizabeth en su sexto mes de embarazo. ¿Qué pasó? La narrativa nos dice que el ángel Gabriel nuevamente aparece en escena, este mensajero celestial, el mismo que se le apareció a Zacarías. Este ángel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. En aquellos tiempos, Palestina, la tierra donde viviría el Señor Jesucristo, se dividía en 3 regiones muy importantes, ¿verdad? Al norte, Galilea, al centro, Samaria, y al sur, Judea. Bueno, pues la Escritura nos dice que un ángel de Dios fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A quién llegó? ¿A dónde llegó? Pues dice que llegó en el versículo 27 a una virgen. La encarnación de Jesús sería por medio de una virgen. Su nombre nos lo dice el evangelista, María. Y aquí, tanto Lucas como Mateo capítulo 1, versículo 23, declaran sin lugar a dudas, sin lugar a equivocación, que María era virgen al tiempo de ser concebido Jesús en su vientre. Al tiempo del anuncio era una doncella, una señorita, como la acostumbramos decir en nuestro medio. El Espíritu Santo realizó la concepción a través de medios sobrenaturales. Ahí va a actuar la tercera persona de la Trinidad. La naturaleza de la concepción de Cristo da testimonio de su deidad y de ser libre de todo pecado. Continúa la narrativa y la Escritura nos sigue diciendo que esta virgen, que esta María, estaba desposada con un varón que se llamaba José. Esta doncella estaba prometida en matrimonio. Estaba comprometida para casarse. Como decimos en nuestros medios, estaba pedida y dada. Entre los judíos, el matrimonio se realizaba en 3 fases, en 3 momentos. El primero de ellos, que era el compromiso. El segundo de ellos, el segundo paso, era el desposorio. Y el tercero era la consumación del matrimonio. Bueno, pues la pareja estaba en este segundo paso, en el desposorio. Eran tratados legalmente como esposo y esposa, pero aún no vivían juntos. Cada quien vivía separados. Ya hasta llegar a la consumación del matrimonio, ya el novio conducía a la novia a donde iban a vivir, a donde iban a recibir, y entonces se efectuaba la consumación de la boda, fase en la que se realizaba ya la unión física. Bien, continuando con la narrativa, nos dice en el versículo 28, la salutación del ángel
¿Qué le dice el ángel a esta doncella? Salve, muy favorecida. Muy favorecida significa literalmente llena de gracia. María como receptora de la gracia divina. No dispensadora, como a veces se cree, sino receptora de la gracia divina. Y le dice el mensajero celestial, el Señor es contigo. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Queriendo decir, el Señor quiere bendecirte, el Señor quiere distinguirte. Y por eso le dice, bendita tú entre las mujeres. María se turba, se llena de temor. Hay una expectación en ella. ¿Qué será todo esto? Extraña era la aparición. ¿Y qué salutación era esa de salve, muy favorecida, etcétera? Pero María es tranquilizada por el ángel. Así como Gabriel, que se le aparece a María y se le aparece a Zacarías y tranquiliza al anciano sacerdote diciéndole no temas, las mismas palabras se las dice a María. María, no temas. La misma expresión que Gabriel había dicho al anciano sacerdote. No temas, has hallado gracia delante de Dios. Eres nada más y nada menos que escogida como instrumento divino. Va a ser la madre de Jesús. Lo enfatizamos, de Jesús, la persona, el humano. El mensaje angelical, concebirás en tu vientre, ¿verdad? Siendo desposada, pero virgen, va a concebir. Y el ángel continúa con su mensaje diciéndole algo parecido a Zacarías. Y le dice, llamarás su nombre Jesús. Este nombre era asignado por Dios, igual como Dios asignó el nombre a Juan el Bautista. No fueron los padres, no fueron los parientes, las amistades los que indujeron el nombre, sino que fue Dios el que señaló cómo se llamaría el hijo que nacería de María. Y Jesús es un nombre precioso que significa el Señor es salvación. Jesús significa el Señor es salvación, ¿verdad? Este no será puesto por voluntad humana, sino este nombre será puesto por voluntad de Dios. Continúa la presencia angelical, el mensaje que trae para esta jovencita y le dice, será grande, será grande. Las mismas palabras que para Juan. Y aquí en este sentido encuentro otro paralelismo. Así como la semana pasada hablábamos de un paralelismo entre el profeta Elías y el profeta Juan el Bautista, también aquí un paralelismo, pero ahora entre Juan y Jesús. Este paralelismo, ¿verdad?, consiste en que ambos anunciados por el ángel Gabriel. Ambos con nombres asignados por Dios. Ambos serán grandes. Y ya después, en el transcurso de la vida de estos personajes, va a haber otras situaciones, otras circunstancias semejantes, pero que ya nos veremos más adelante al estudiar la palabra de nuestro Dios. Las cosas como las planea y ejecuta nuestro Dios. En orden, con buena armonía. Esa es nuestra redención en el plan salvífico de Dios. Fue algo preparado, fue algo delineado, es algo conducido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, este niño, el cual se llamará Jesús, dice el ángel, va a ser llamado también Hijo del Altísimo. Aquí el ángel dijo a María que su hijo sería igual al Dios Altísimo, que Dios le daría el trono de David su padre, es decir, Jesús por la vía sanguínea, por la vía de la carne, iba a ser descendiente del rey David. Dios le daría el trono y, ¿verdad?, sería considerado como todo un rey. Reinará sobre la casa de Jacob, sobre Israel, sobre todo el pueblo. Pero esta expresión también nos lleva aún más allá todavía.
Esta expresión angelical señala que ese niño Jesús reinará sobre el pueblo de Israel y la presencia eterna del gobierno de Cristo, pero ya sobre todos. Es emocionante la descripción de esta escena. El encuentro de Gabriel con María, como también lo fue el encuentro del ángel con Zacarías. El mensaje que trae el ángel es dado, es anunciado. María, una persona agraciada, bendita entre las mujeres, porque entre miles de ellas, hermanos, es escogida como un instrumento divino. Esto es como hace Dios las cosas, como Dios las va desarrollando. El doctor Lucas nos lleva a imaginarnos ese hecho, el cual ha sido inspiración para pintores, para guionistas de teatro, para poetas. ¿Por qué? Por lo maravilloso del anuncio angelical a María. Bien, la inquietud de María, por su parte, su interrogante. Ella dice, ¿cómo será esto? ¿Cómo? Pues era una doncella, una virgen, ¿verdad? Sin ninguna relación conyugal. Y ella misma lo dice, pues no conozco varón. La respuesta se la da el mensajero. Todo va a ser por obra del Espíritu Santo. El poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué preciosas palabras, hermano. Qué inspiradoras. Qué motivadoras cuando nosotros pensamos que nosotros también formamos parte de esa gran familia de Dios. No somos Dios naturalmente, pero Dios nos permite formar parte de esa gran familia. El mensajero celestial le da a conocer a María que su parienta Elizabeth ha concebido hijo en su vejez. Elizabeth está en el 6º mes de embarazo. De ahí la expresión que veíamos al principio en el versículo 26, al 6º mes, la que había sido estéril, aquella anciana, aquella mujer que no había tenido hijos, va a ser madre. Y ahora María todavía estaba en el proceso de desposorio. Su pregunta, ¿cómo será esto? Estaba motivada por el asombro, pero no por la duda. Por eso es que el ángel no la reprendió. Nada hay imposible para Dios, dice la palabra del Señor, lo dijo el ángel. Y eso debe ser algo que debemos de tener presente nosotros en nuestra vida. Nada hay imposible para Dios. Las cosas, por muy difíciles que sean, por muy imposibles que parezcan, Dios las hace posibles. Si estamos pasando por una situación, por un momento difícil, Dios cambia. Dice la Escritura en otro pasaje, en otro profeta, Dios cambia nuestro lamento en baile en el Espíritu, en gozo del Señor. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y cuando María dijo estas palabras, el ángel se fue de su presencia. Ya el anuncio está dado. El proyecto salvífico y del nacimiento de Jesús está en desarrollo. María iba a concebir, iba a estar encinta, aunque tenemos que reflexionar esto, su posición va a ser difícil y hasta cierto punto, en cierto modo, vergonzosa en extremo. ¿Por qué? Porque estaba desposada para casarse, pero él enfrentaría el estigma de una maternidad fuera del matrimonio. Sería acusada de adulterio, ofensa que se castigaba con la lapidación. Ese era uno de los riesgos que pudo haber corrido esta mujer. Pero ella se sometió a los designios divinos. Fue obediente. Tal vez no entendía del todo lo que le estaban diciendo, lo que iba a suceder, pero ella estaba dispuesta a obedecer
a lo que Dios mandaba. Estuvo dispuesta a afrontar las consecuencias que se presentaran. He aquí, ella dijo, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Este es un bello ejemplo de obediencia, ejemplo que debe de servirnos a cada uno de nosotros como lección, de obedecer a nuestro Dios en lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Por su parte, Dios no iba a permitir que pasara por el oprobio, que pasara por la vergüenza. María solamente deja el asunto en las manos de Dios y Dios se encargaría de que todo fuera en un desarrollo feliz. Bien, el escritor Lucas nos va llevando de la mano en el proceso del advenimiento de Cristo, su preparación, su anunciación. Ahora va a pasar a relatarnos el encuentro entre María y Elizabeth, aquellas dos mujeres, las dos mujeres que darán a luz cada una un hijo. Una es joven, es doncella, la otra una esposa de sacerdote ya anciana, pero que de esta forma le plugo a Dios desarrollar los acontecimientos. Si el Señor nos lo permite, si el Señor nos concede la vida, seguiremos con este tema la próxima semana para la honra y la gloria del Señor. Mientras tanto, que Dios les bendiga y los guarde en su amor.